Bien, vamos entonces a continuar la sesión. Voy a eh, compartir la pantalla. Ok, entonces, nos quedamos hablando pues de las acciones o los procedimientos en los que se pueden encauzar estas acciones cambiarias. Habíamos hablado ya de la vía ejecutiva, habíamos hablado ya del procedimiento por intimación, pero por supuesto no obsta pues que el demandante intente o prefiera el uso del procedimiento ordinario y bajo qué premisas pudiera preferir el procedimiento ordinario en lugar de la vía ejecutiva o el procedimiento por intimación, que ya tienen unas ventajas como ya vimos. Bueno, la realidad es que tanto en la vía ejecutiva como por el procedimiento por intimación requieren o tienen como requisito que la cantidad que se esté demandando sea líquida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con la indexación? Que la indexación es un concepto que tiene su naturaleza o se liquida o se establece o se crea el derecho a obtenerla, a percibirla y cuál es el monto en el que se puede percibir una vez que se dicta la sentencia. Entonces, al inicio del procedimiento realmente no hay una cantidad líquida por indexación o por corrección monetaria o por indexación judicial que pueda intentarse. Entonces, no solo en materia de letra de cambio, sino en general en otros procedimientos, el tema pues de la indexación en materia de vía ejecutiva y procedimiento por intimación genera cierto problema. Entonces, suponiendo pues que un acreedor cambiario quiera, aparte de lo que está establecido, quiera tratar de demandar alguna indexación, aún a pesar de que el artículo 456 o el artículo 457 no la prevén, entonces necesariamente debería acudir al procedimiento ordinario. O por alguna otra razón de cualquier otro tipo de naturaleza, lo importante es que el procedimiento ordinario como descarte siempre es una alternativa, no necesariamente hay que causar la acción cambiaria por la vía ejecutiva o por el procedimiento por intimación. Bien, vamos a pasar entonces a hablar propiamente de lo que es la caducidad y la prescripción. Cambiando la lámina. Ok, entonces ya ustedes tienen unos conocimientos generales de lo que es caducidad y prescripción. Vamos a ratificarlo o a refrescarlo un poco. ¿Y qué tienen estas instituciones en común? Es que en ambas se implica la consumación de un determinado efecto jurídico y normalmente ese efecto jurídico es la extinción de un determinado derecho subjetivo. Por supuesto estamos hablando del campo de la prescripción extintiva, en este caso en particular, por efecto del transcurso del tiempo. ¿Y por qué razón entonces se establece en la ley esta posibilidad de que se extinga un derecho por el paso del tiempo? Bueno, las razones es dar una garantía de seguridad jurídica, de manera pues de que no puedan las relaciones jurídicas que no están determinadas, no pueda pasar una eternidad sin una determinación. Entonces, detrás de la caducidad y detrás de la prescripción, lo que está la idea es que de repente no venga nadie a demandar al día de hoy por la herencia del Simón Bolívar o que a mí alguien me venga a cobrar pues una letra de cambio que había emitido mi abuelo. Bien, entonces hace 50 años. Entonces, entre caducidad y prescripción, más allá de este factor común, este denominador común, existen unas diferencias que también vale la pena que repasemos. Entonces, la caducidad se establece para supuestos específicos legalmente previstos y en cambio la prescripción es una regla general que aplica prácticamente en todo el campo del derecho dispositivo, del derecho de las obligaciones, pero inclusive también va más allá, porque también tenemos la institución de la prescripción en otras materias, como por ejemplo la prescripción del delito y la prescripción de la acción penal y de la pena, bueno, por supuesto en materia administrativa, en general hay cualquier cantidad de ámbitos del derecho donde la noción de prescripción aplica. ¿Ok? Otra cosa importante, el cómputo de la caducidad no se interrumpe, sino que transcurre fatal en el caso de que no se ejerza pues o la acción o el determinado acto que implica pues que no se verifique esa caducidad.
por supuesto, por argumento en contrario, sabemos pues que la prescripción sí es interrumpible y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Los lapsos de caducidad suelen ser más cortos que los de prescripción. Mientras la prescripción habitualmente son de años, o en algunos casos de meses, pero por lo general son de años y pueden ser unas prescripciones más largas, más cortas, pero en general son de años. En el caso de la caducidad, habitualmente nos encontramos que estos son lapsos más cortos, son lapsos de meses o lapsos de días. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la obligación prescrita que se paga, entonces eso, como ustedes habrán visto en obligaciones, es un supuesto de un pago que está bien hecho, porque entonces la obligación prescrita se convierte en una obligación natural. En el caso de la caducidad no ocurre esto, sino que al extinguir la acción y el derecho subyacente, si de alguna manera existe un reconocimiento de ese derecho, está sometido, ese pago pudiera estar sometido a repetición. Ok, ahora, desde el punto de vista procesal, la caducidad, cuando nosotros nos vamos pues cómo se interpone en un proceso de la caducidad, esta se opone como una cuestión previa atinente a la acción. Estamos hablando de que esto está previsto en ese catálogo del artículo 346 del CPC en materia de cuestiones previas, mientras que la prescripción es una excepción de fondo, o sea que hay que oponerla en la contestación al fondo de la demanda. Ok, entonces, tenemos claro entonces que en principio la prescripción puede interrumpirse, más la caducidad no. Pero, ¿qué ocurre en supuestos en los cuales exista una imposibilidad, un evento que impida pues el ejercicio de las actividades que hacen que la caducidad se extinga o que no opere? Entonces aquí tenemos pues los supuestos de la posibilidad de fuerza mayor, pues lo tenemos claro, pues ahorita en nuestras circunstancias particulares de cuarentena, etcétera, medidas de confinamiento y cualquier clase de cosas donde está perfectamente dado o verificado un supuesto de fuerza mayor. Entonces, el Código de Comercio específicamente en esta materia tiene unos cuantos supuestos que nos pueden orientar o pueden hacer que los efectos perjudiciales de la caducidad o de la prescripción no operen, o mejor dicho, más claramente, lo que puede ocurrir, cómo operarían estas instituciones cuando existe un supuesto de fuerza mayor. ¿Ok? Eso está previsto en el artículo 462 del Código de Comercio. Vamos a leerlo entero porque es interesante. ¿Ok? 462. Cuando la presentación de la letra de cambio o la confección del protesto dentro de los términos prescritos haya sido impedida por un obstáculo insuperable, entre paréntesis, dice la propia ley, caso de fuerza mayor, dichos términos serán prorrogados. El portador está obligado a poner sin retardo, en conocimiento de su endosante, en caso de fuerza mayor, y a mencionar este aviso, fechado y firmado por él, en la letra de cambio o en una hoja adicional. Por lo demás, son aplicables las disposiciones del artículo 453. El artículo 453 que regula la obligación de dar aviso en el caso de la falta de pago, o sea, darle aviso al librador y a los endosанtes. Después de la cesación de la fuerza mayor, el portador debe, sin demora alguna, presentar la letra a la aceptación o al pago y, si fuera necesario, sacar el protesto correspondiente. Si la fuerza mayor dura más de 30 días a partir desde el vencimiento, las acciones pueden ejercitarse sin que la presentación ni la confección de un protesto sean necesarios. Para las letras de cambio a la vista o a cierto tiempo plazo vista, el término de 30 días se contará desde la fecha en la cual el portador ha dado aviso de la fuerza mayor a su endosante, aún antes de haber vencido el término para la presentación. Y por último nos dice: no son considerados como casos de fuerza mayor los actos puramente personales del portador o de aquel a quien él ha encargado la presentación de letra o de la confección del protesto. Entonces vamos a comenzar por el final. Primero, en este caso, ustedes saben pues que la noción de causa extraña no imputable engloba tanto el caso fortuito como la fuerza mayor. Pero por este último párrafo pareciera pues que eventos aislados, aunque sean independientes de la voluntad del sujeto, no son considerados como un supuesto que implique
el uso o las consecuencias de la causa extraña no imputable, sino únicamente cuando estamos hablando de eventos de fuerza mayor, que sabemos pues que aplican pues a múltiples personas, son actos de naturaleza o de algún tipo pues que implican pues una situación que es general para un gran número de personas en un momento y en un lugar determinado. Ok, entonces, en el caso de que exista una fuerza mayor, este artículo nos dice básicamente que hay que poner aviso a los interesados y, más importante todavía, si la fuerza mayor dura un determinado plazo de tiempo, que es más de 30 días, entonces determinadas obligaciones cambiarias cesan de existir. Por ejemplo, la de la presentación a la aceptación y la presentación y el levantamiento de un protesto, sino que pudieran intentarse las demandas o las acciones posteriormente sin haber cumplido con esos requisitos. Vamos a suponer, entonces, en este caso, la pandemia va por 4 meses ya. Imagínense que de aquí que esto dure un tiempo más, cuando en el momento en el que pudiera ir acreedor cambiario que no levantó un protesto a un tribunal, ya no es necesario que se lo exijan porque claramente la fuerza mayor duró más de 30 días. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, yo tengo una duda, bueno, más como una aclaración. En tal caso sería, por ejemplo, estamos en cuarentena y todos los problemas que vienen con eso, Ajá, precisamente con la pandemia. ajá. Yo tengo una letra de cambio que dice pagadera al 1 de julio Ok. y yo voy con la persona el 1 de julio para que me pague, Sup- pero Ok, en circunstancias normales tú irías el 1 de julio con la persona para que te pague. Pero suponiendo que ahorita no se puede salir, etcétera, no puedes hacer no puedes ir a hacer eso. Entonces, no solo eso, sino que en el caso de que te llegaras a donde la persona te pague, o con la idea de que te pague, te puede decir, mira, no, yo no te voy a pagar. Entonces tendrías que buscarte un notario o un juez para levantar un protesto, cosa que tampoco sería complicado conseguir. Entonces, sí, efectivamente, para esos supuestos es que está creada esta norma en relación a la fuerza mayor. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese acreedor cambiario? Primero, levantar en la letra la notificación, levantar en la letra, pues, poner en el propio título que ha ocurrido una fuerza mayor y tratar de notificarla a los acreedores, bien sea al librado, al librador, o a quien sea que tenga el interés de notificar. En el caso de que la fuerza mayor termine antes de los 30 días, debería notificar el momento en el que terminó la fuerza mayor y que vaya a cobrar. Ojo, recuérdense que la letra, los obligados cambiarios pueden estar geográficamente en distintos países. Entonces, vamos a suponer que fuera una epidemia local que nada más ocurre en Venezuela y no necesariamente pues el librador polaco de la letra tiene que saber que eso existe o que eso está ocurriendo. Entonces, digamos, en principio debería haber una obligación de notificación. Pero aquí lo interesante y digamos lo más relevante pudiera ser que si estas situaciones de fuerza mayor duran más de 30 días, entonces se excluyen todas esas obligaciones de presentación al pago, de levantamiento de protesto, etc. ¿Está claro? ok, muchas gracias, profesor. Ok, bien. Vamos entonces con cuáles son ya hablamos pues de las cosas que pudieran ocurrir para que no opere la caducidad por fuerza mayor, pero vamos a hablar entonces ahora en concreto de cuáles son esos supuestos de caducidad. Si se fijan, muchas de estas cosas ya en los temas anteriores las hemos tocado, pero bueno, aquí vamos a a analizarlas pues en un orden concreto. Ok, supuesto de caducidad por omisión de presentación. Entonces, si la letra a la vista o a cierto tiempo vista no es presentada en el lapso de 6 meses que establece el artículo 442 o el 431, o en el lapso convencional que dicta el librador o el endosante, o sea, que pudiera ser en el caso del librador un lapso mayor o menor, o en el endosante nada más un lapso menor, pero en el caso pues de que existe una letra de este tipo y no se presenta en el lapso en el que tiene que ser presentada que tiene que ser presentada en el caso de letra de la vista, porque necesariamente para poderla cobrar hay que presentársela al librado, y en el caso del acierto tiempo vista, porque para que comience a correr el lapso de vencimiento necesariamente tiene que ser presentada. Entonces, si no se realiza esa conducta en el lapso legal o convencional que aplique, entonces la letra es caduca conforme al 461 encabezamiento. Segundo supuesto de omisión a la presentación, no presentar al cobro a su vencimiento las letras con cláusula sin protesto.
Entonces, el artículo 461 en su segundo párrafo. Recuérdense que conforme a la norma que prevé la cláusula sin protesto, te dice que la cláusula sin protesto no exime de la obligación de la presentación de la letra al pago. Ahora, ya hemos hablado pues en la mayor parte de la doctrina, entonces ahora que esta presentación al cobro debe ser obligatoria. Sin embargo, pues aquí en la cátedra hemos visto en algunos casos en lo que esto pareciera que no es tan así. Pero bueno, en todo caso, la ley dice que en el caso pues de que no se presente el cobro la letra con cláusula sin protesto, pudiera estar en un supuesto de caducidad. Así que en el caso pues para evitar interpretaciones incorrectas, te pareciera que lo más coherente en estos casos para el tenor de la letra es presentarla al cobro. Ok, ¿qué es lo que ocurre en el caso pues de que se omite esta presentación en los dos supuestos que se establecieron? Se pierde la acción de regreso, que como ya dijimos es el efecto propio, normal, habitual de la omisión o de la no realización de un protesto. O en este caso pues de la omisión de la presentación. Ok, entonces, otro caso, supuesto de omisión de presentación. Cuando la presentación a la aceptación es requerida por el librador, o sea, cuando lo estableció específicamente en letra y esta no se realiza. Entonces, ahorita yo digo que tienes que presentar la aceptación en 15 días y no la presentaste, entonces en estos casos se pierde la acción directa y la acción de regreso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque efectivamente, si el librador le está mandando una orden de pago a ese librado, pero a ese librado y se está obligando efectivamente a que hay que enseñarle título a ese librado para que sepa que la obligación existe y no se le presenta, entonces evidentemente no lo podrías demandar a posteriori porque al fin y al cabo ni siquiera se enteró de que existía la obligación o se le estaba requiriendo que pagar, ¿ok? O que aceptar esa obligación. Ok, en este caso, como ya les dije, se perdería tanto la acción directa frente al librado como las de regreso. La acción de regreso en estos supuestos no caducaría si existe la cláusula sin garantía. O sea que en el supuesto de que el librador cuando emite el título, entonces no garantiza la aceptación de la letra. ¿Por qué? Esto ya lo vimos en su momento. Sería como una doble carga sumamente injusta decirle a ese aceptante, o perdón, aceptante no, a ese tomador de la letra, mira, aquí está la letra, pero yo no garantizo si este sujeto lo va a pagar o no, pero al mismo tiempo te estoy obligando a presentarla a la aceptación. Entonces, en estos casos, aun cuando eso ocurra, pues, y que no se presente a la aceptación, entonces pudiera haber una caducidad de la acción directa, más no la de regreso. ¿Está claro eso? No lo entiendo, profesor, ¿puedes repetir? Ok, sí, porque este es un supuesto un poco complicado porque tiene como una regla general y después una excepción. Entonces, supuesto en que una letra, el propio librador dice tiene que ser presentada a la aceptación, necesariamente. Y el tomador de letra no la presenta a la aceptación, dentro de los plazos que existan para eso. Entonces, en ese caso, se pierde la acción directa, se pierde la acción contra el librado, porque sencillamente nunca se puso en conocimiento al librado de que se le estaba emanando su orden de pago, y se pierde la acción de regreso porque al mismo tiempo el librador la obligación era, bueno, yo mando a pagar a esta persona si le presentas la letra en determinado lapso de tiempo. Como tú no cumpliste con eso, ese derecho cartular que está establecido en la letra se pierde. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la excepción de esto? Esta acción contra el librador no caducaría si el librador impuso en la letra una doble condición. Primero, que es obligatoria presentarla a la aceptación, pero al mismo tiempo se exime de responsabilidad si el aceptante, si el librado no la acepta. ¿Ok? Esto está establecido en el artículo 461 en su cuarto párrafo del Código de Comercio. Ok, otro supuesto de caducidad por omisión a la presentación. Cuando la presentación a la aceptación es requerida por el endosante, la falta de presentación hace que la acción de regreso caduque, pero solo contra el endosante. ¿Qué es lo que significa esto? Se libra la letra. El librador no establece ninguna previsión de que haya que obligar la presentación ni nada por el estilo.
Pero una vez que la letra comienza a circular, cae en manos de un endosante, y ese endosante, antes de ponerla a circular nuevamente a favor de un endosatario, pone, bueno, tiene que ser presentada la letra a la aceptación en un lapso de 15 días, por ejemplo. Si ese endosatario, que ahora es el titular del título, no hace la presentación en el tiempo que estaba establecido por el endosante, pierde o la acción caduca frente a ese endosante, más no contra el resto de los obligados cambiarios. Porque si el librador no puso un término, sino que lo puso el endosante, no pudiera perderse la acción contra el librador por una condición que no puso él, sino que puso un sujeto distinto y después de la creación del título. ¿Ok? ¿Cuáles son otros supuestos de caducidad? Los supuestos por omisión de protesto. Entonces, si no se intenta, cuando en los casos de que el protesto es requerido, no se intenta el protesto por falta de aceptación o por falta de pago en los plazos que están establecidos para ello, entonces también se opera una caducidad, conforme al primer párrafo del artículo 461. También ocurre este supuesto cuando existe la falta de pago de letra de cambio aceptada por intervención. O sea, vino un aceptante por intervención, o sea, aceptó, asumió la obligación de pago. Cuando llega la oportunidad de pagar, el sujeto no paga, pero no se levantó el protesto para dejar constancia de esa falta de pago. En el caso del protesto por aceptación no fechada, como ya vimos, hay algunos supuestos en los que puede que el aceptante entonces, o sea, manifieste su voluntad de asumir la obligación, pero no pone la fecha específica. Entonces la regla del 433 te dice que en esos casos se entiende pues que la aceptación fue hecha en el último día hábil, pero al mismo tiempo el tomador que le interesa que quede una fecha específica de cuándo fue que se aceptó, más no se puso en la letra, entonces puede intentar un protesto. Entonces, en los supuestos en que la fecha de esta aceptación que no está puesta es importante y no se hizo el protesto, en ese caso caducaría la acción de regreso. ¿Ok? Entonces, no la acción principal por la falta de aceptación, pero sí la acción de regreso. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora a los supuestos de prescripción. Okay. El artículo 479 nos establece unos lapsos especiales de prescripción para las acciones cambiarias. Para la acción directa nos dice que son 3 años contados del vencimiento de la letra de cambio. Por supuesto, hemos visto que los vencimientos pueden ser diversos tipos de vencimientos. Para la acción de regreso, o sea, aquella acción que se puede intentar no contra el aceptante de la letra, sino contra el resto de los obligados cambiarios, es de 1 año contado desde que se levantó el protesto o desde el vencimiento de letra en los casos en los que existe la cláusula sin protesto. Si entonces está eximido la obligación de levantar el protesto, por consiguiente no pudiera establecerse que el lapso de prescripción corre en función de un acto que no existe, que no es obligatorio hacer. En el caso de la acción de reembolso, recordemos, la acción de reembolso es aquella que puede hacer o que puede exigir el que pagó la letra en nombre y que tiene un derecho pues a cobrarle al definitiva al creador esa obligación, que en el final debería ser en última instancia el librador. Entonces, esta acción de reembolso tiene un lapso de prescripción de 6 meses desde que se produjo el pago de la letra, voluntariamente, o sea, cuando ese pagador dijo, bueno, me vinieron a cobrar y yo vine y pagué, o desde la fecha en que ha sido demandado el sujeto que pagó. Entonces, debemos entender entonces que para evitar la prescripción, tal demandado, cuando en el caso de que lo demandan, debería exigir en el juicio la intervención forzosa de su garante cambiario. Porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Vamos a suponer, yo soy un endosante de la letra y a mí vienen y me demandan. Entonces, si evidentemente ese proceso judicial aquí en Venezuela y posiblemente en muchos lados va a durar más de 6 meses. Entonces, si yo me quedo rodando en ese proceso y se me pasan los 6 meses y no, no interrumpí la prescripción frente a a las personas que están obligadas frente a mí, entonces pudiera ser que si pierdo en ese juicio y me obligan a pagar y me condenan y yo pago, después entonces la acción que yo pudiera tener contra los demás está prescrita. ¿Cómo me curo en salud? Bueno, pues si a mí me demandan, yo digo, bueno, ok, pero aquí este proceso van a venir el restante de los obligados cambiarios y con eso, una vez que se cita, se interrumpe la prescripción. O la otra cosa que yo pudiera hacer, me están demandando a mí y yo intento al mismo tiempo una nueva demanda en otro proceso contra los otros sujetos y a tales efectos interrumpo la prescripción.
¿Ok? Bueno, por supuesto, la cosa más fácil o más flexible o menos costosa sería la cita en saneamiento conforme a los ordinales cuarto y quinto del artículo 370, porque traes esos obligados cambiarios al mismo proceso en el que te están demandando a ti, para que entonces los conviertes igualmente en sujetos pasivos de la pretensión que se está intentando. Ok, como ya dijimos, la caducidad no se interrumpe, pero la prescripción sí, como bien sabemos. Ahora bien, la interrupción de la prescripción solo opera contra aquel deudor cambiario contra el que ha sido ejercido el acto interruptivo. Esto está establecido en el artículo 480 del Código de Comercio, pero no es nada nuevo, porque lo que hace es ratificar el principio general del 1228 del Código Civil. ¿Qué significa esto? Evidentemente, si hay varios obligados para esa acción o varios sujetos pasivos potenciales de esa acción, y yo hago un acto que tenga naturaleza interruptiva del lapso de prescripción frente a uno de ellos, eso no lo he ejercido contra los otros y por consiguiente contra ellos sigue corriendo esa prescripción. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo a dos deudores cambiarios y nada más hago la interrupción de la prescripción frente a uno de ellos y no la hago frente al otro, cuando los demandes, pues ese pudiera oponer que la obligación está prescrita en lo que respecta a él. Bien, volviendo pues al tema de la interrupción, entonces las causas de interrupción que existen para estas no son ninguna distintas a las que están establecidas en el Código Civil. Y concretamente estaremos hablando de las causas de interrupción civil. Como ustedes recordarán, la interrupción de la prescripción puede ser natural o civilmente. En este caso, realmente lo que aplica es la interrupción civil y que particularmente lo que está establecido en los artículos 1969 al 1973 del Código Civil. Entonces, ¿qué son cosas que pueden interrumpir la prescripción? Primero, el cobro extrajudicial que se haga en el caso, esto es una causa de interrupción en materia de créditos, y como que al final del día lo que tenemos en letra de cambio es un crédito, entonces pudiera interrumpirse vía cobro extrajudicial. Dos, por el reconocimiento de la deuda que haga el obligado. Si de alguna manera por escrito o de alguna otra manera se puede determinar, se puede probar que el demandado ha reconocido la existencia de esa deuda, desde ese momento está interrumpida la prescripción. Ok, 3. Por demanda registrada, así sea intentada frente al juez incompetente o frente a terceros. Recuérdense que la interposición de la demanda por sí misma no interrumpe la prescripción, sino es necesario que esté registrada. ¿Ok? La citación judicial también es una causa interruptiva de la prescripción. Ojo, el problema es que si por alguna razón el demandado es absuelto o ocurre una perención de la instancia o algo por el estilo, entonces ese efecto interruptivo que tenía esa citación, al dejar de existir esa citación como acto procesal, también deja de tener el efecto interruptivo. Ok, embargo u otro acto judicial notificado al demandado. Entonces, por ejemplo, si se le dicta una medida preventiva y se lo notifica, etcétera, esa clase de actos están de alguna manera imponiendo al demandado que existe pues el interés y la voluntad de reafirmar el derecho que tiene el demandante y por consiguiente se considera a su vez un acto interruptivo de prescripción. Bien, esto es básicamente refrescando nociones que ya ustedes manejan. Ok, el último punto por esta sesión vendría a ser el de las acciones no cambiarias. Como ya dijimos al inicio de la clase, hay unas acciones cambiarias que son la acción directa, la acción de regreso y la acción de reembolso, pero eso no extingue todo el catálogo de herramientas que el ordenamiento jurídico puede ofrecer en el caso pues, de ventilar las relaciones jurídicas que dimanan de la letra de cambio o que están relacionadas con la letra de cambio. Entonces, como ya dijimos anteriormente, por lo general, el librado que ha pagado, el pagador de letra de cambio, carece de una acción cambiaria contra el librador, ya que entre estos puede existir una relación causal externa o lo que se llama pues la relación de provisión. Entonces, si yo librador creo un título y le digo a un librado, mira, paga esta cantidad de dinero a esta persona por mí, normalmente el librado va a proceder a pagar eso solo si existe alguna razón, algún
o alguna causa, algún motivo por la que él vaya a hacer eso, porque nadie va a sacar dinero de su bolsillo en beneficio o en nombre de otro sin existir ninguna razón de por medio. Entonces, esa causa que puede existir, o que a pesar de que el título es abstracto, si existe siempre en el trasfondo una relación causal entre el librador y librado, puede decir, bueno, sí, efectivamente, ¿por qué yo le voy a pagar a ese beneficiario? Bueno, porque yo le debo 100 al librador, entonces esta es la forma como él me está pidiendo que salde la deuda con él. O bueno, porque tengo tenemos un contrato de por medio en el cual pues yo tengo unas deudas y con esto lo vamos a compensar. O en el caso pues de que el librador y el librado sean el mismo, formen parte pues de las mismas relaciones de negocio, etcétera, eso pudiera también tener una relación allí. Entonces, en este caso, pues, por lo general, por esa razón es que no existe una acción de reembolso directamente entre el librado y el librador, porque habitualmente el legislador asume pues, que existe una relación externa distinta y que lo más probable es que una vez que el librado le paga al beneficiario, a quien tenga que pagarle, normalmente está extinguiendo una obligación preexistente y externa que existe entre él y el librador. Ok, ahora, bueno, y por esa razón es porque por lo menos podemos ver que en el artículo 479, que es el que habla de la prescripción, en ningún momento establece cuál es la prescripción de una acción que pueda existir del librado frente al librador. Entonces, establece que la acción de reembolso es para los endosantes entre sí y de estos para con el librador. En ningún momento establece que la acción de reembolso es entre el librado y el librador. Por supuesto, esto no es un absoluto, porque al fin y al cabo bien pudiera ser que a mí un librador me manda una orden de pago en beneficio de cualquiera de ustedes y yo vengo y lo pago. ¿Y por qué lo pagaste? Bueno, no sé, me provocó, al fin y al cabo pensé que estaba haciéndole un favor y que él me iba a pagar después y entonces, bueno, por consiguiente entonces lo hice, o la razón que sea, o me llegó a las manos una letra de que el librador es Lorenzo Mendoza y yo pago por él porque no tengo ningún problema en saber que su patrimonio va a poder cumplirme a mí frente a para reembolsarme eso, etcétera. Entonces, en definitiva, pudiéramos entender que a pesar de que no es lo común, no existe una oposición como tal a que el librado pueda ejercer un reembolso frente al librador o al avalista de este librador. Por supuesto, si en esta situación existe alguna situación una excepción personal o una excepción derivada de la relación causal, entonces esa acción no va a prosperar porque en el momento en el que yo demande al librador diciéndole, mira, págame el dinero que pagué por ti en esta letra y él se me puede volver y me dice, ya va, pero es que yo no tengo que pagarte eso porque conforme al contrato que nosotros teníamos, tú estabas obligado a pagar esa letra o me debías un dinero a mí y al pagar eso lo que estamos es compensando unas deudas o cualquier otra circunstancia, entonces que haga que esa acción sea hasta cierto punto inoperante. ¿Ok? Entonces, además, en el caso de que el librado haya cumplido su obligación cambiaria, pero el librador hubiera incumplido la correspectiva obligación causal, tiene las acciones pertinentes de derecho común. Este es en el supuesto, vamos a suponer de que el librador me va a entregar un bien en compraventa. Pero al mismo tiempo, bueno, establecemos un precio, etcétera, pero al mismo tiempo se libra, por ejemplo, una letra de cambio. Y entonces dice, bueno, mira, el precio, en lugar de pagármelo a mí, se lo vas a pegar a esta persona que va a ser el beneficiario. Entonces esa cantidad se la entregas tú a él. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si ese librado paga o ese aceptante paga ese dinero a ese tercero que le están indicando y después de que él lo paga, entonces viniera ese librador y dice, bueno, mira, el carro que te voy a entregar no te lo entrego, o sea, incumple esa obligación. Entonces, en este caso, habría pues efectivamente una inequidad porque al fin y al cabo alguien pagó la obligación cambiaria, pero al mismo tiempo el librador no está cumpliendo con la otra obligación correspectiva extraña o ajena relación cambiaria a la que estaba obligado. Entonces, en este caso, pues por supuesto,
ese librado, esa persona que le han incumplido, puede tener las acciones pertinentes del derecho común. Trátese pues del cumplimiento, de la resolución de un contrato, trátese de una acción de cobro, trátese de la acción extrajudicial por la gestión de negocios, por el enriquecimiento sin causa, por la vía del pago con subrogación, etc. Hay varias herramientas en las que pudiera utilizar ese sujeto en el cual, a pesar de que cumplió con ese librado que cumplió con la obligación cambiaria, pero se le ha incumplido la correspectiva obligación causal que tiene el librador para con él. Eh, También, pues, lo que serían las acciones no cambiarias pudiera ser ejercida por el caso del tomador de la letra prescrita o caduca. ¿Qué pasa, por ejemplo, que ese beneficiario de la letra y que la letra, no sé, por desconocimiento, por la razón que sea, no se efectuó el protesto cuando había que hacerlo, o no se presentó a la aceptación en los lapsos que había que hacerlo, o etcétera? Entonces, esa obligación se quedó así. No, recuerden que en materia de títulos valores existe una dualidad. Existe por una parte lo que sería esa obligación abstracta y de fondo pues siempre puede haber una razón, una causa, un vínculo causal. Entonces, en este caso, pudiera el tomador hacer uso de esa acción causal que le corresponda y en este caso la letra de cambio no serviría como un título valor, pero sí es una prueba de la existencia de una obligación, porque si hay determinada persona que dijo que se le iba a pagar en determinada fecha una cantidad a ese beneficiario, en el fondo entonces tiene ahí un documento que demuestra la existencia de una obligación. Entonces, en este caso, por supuesto, pudiera intentar ya una acción que no sería en el ámbito de la letra de cambio, por la naturaleza de la letra de cambio como título de valor, sino sería una acción de cobro amparada en un documento en el cual está constituida una obligación. Ok, entonces, por eso les digo que en dichas acciones la letra de cambio puede operar como un instrumento probatorio y no como un título valor. En materia en general, cuando se utilizan estas acciones no cambiarias, lo que es la caducidad, si es que existe, pues en alguna regla que la establezca pues para la acción en particular que se está intentando, las reglas de prescripción, los procedimientos aplicables, la determinación si la relación es mercantil o no, dependerá pues de las reglas generales. Entonces, como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con la letra de cambio son actos de comercio. Ahora bien, si nos vamos a una acción causal, no necesariamente todas las obligaciones que estén establecidas allí van a ser mercantiles, pudieran haber obligaciones civiles. Entonces, bueno, esa determinación ya entraría bajo las reglas generales, al igual que lo de la competencia. Sabemos que las obligaciones mercantiles les corresponden las reglas especiales de la jurisdicción mercantil. En este caso, pues dependerá si el sujeto vinculado es comerciante o no, o le aplica el derecho mercantil. Pero lo cierto del caso es que fuera del ámbito de la estructura y de la relación cambiaria, en el caso de que haya algún tipo de incumplimiento, inequidades, pérdida patrimonial, etcétera, también no significa que por el hecho de que la letra de cambio no funcione como letra de cambio, se apagó la luz y no haya forma de tener algún tipo de remedio judicial a esas situaciones conflictivas o de perjuicio patrimonial. Bien, con eso terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que no, supongo que estamos claros, entonces voy a finalizar la clase del día de hoy.